entonces esperemos que se pueda la próxima semana hacer la práctica. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar de reanimación neonatal, que sería la práctica que nosotros vamos a tener aquí en la mañana. Lo que platicamos la clase pasada es de todos los niños que nacen, 90% no tienen ningún problema, le vamos a hacer el Silverland, Apgar, todo lo demás, pasará con la mamá sin ningún problema, y la exploración física que platicamos hace rato, pues eso es claro. Deben de tener ustedes que la exploración física que hicimos o comentamos hace rato no es algo que debe hacerse inmediato, puede empezar 15 minutos, 20 minutos, una vez que el bebé ya está estable, que no está hipotérmico, no tiene dificultad, que ya controle todos los demás factores, es donde viene la exploración física, porque obviamente sí me llevo bastante tiempo en hacerse. Entonces, cuando nosotros empezamos con médicos generales, a veces vamos aprendiendo eso paulatinamente, así que ahí no es tan exigente que se haga rápidamente. Ahorita cuando hagamos la práctica vamos a ver un poco de eso. Entonces, sin embargo, de todos estos niños que nacen, hay 10% de ellos que no van a poder iniciar su ciclo respiratorio. Entonces, ¿cómo identificar a estos pacientes? Bueno, pues decíamos que lo ideal es que tuvieran un buen control prenatal, pero aún teniendo un buen control prenatal hay un porcentaje de niños que van a presentar este problema. ¿Cómo nosotros vamos a identificarlo? Es el interrogatorio y la historia clínica prenatal. Aquí ya en el curso de reanimación, en la atención del recién nacido, nos vamos a basar en 4 preguntas que vamos a hacerle. Si nos dice el ginecólogo, el obstetra nos manda a llamar porque van a hacer un niño, ¿qué preguntas le haríamos al obstetra? Es, ¿qué edad gestacional es del embarazo o del embarazado? 39 semanas, 38. Si es un producto único o gemelar. La siguiente pregunta, esa la voy a formular, pero obviamente no se la voy a hacer al ginecólogo, es algo que yo me debo formular. Si me dice el ginecólogo, es un bebé de 39 semanas, producto único, lo que yo me puedo plantear es que voy a hacer un pinzamiento tardío. Ahí, ya. La tercera. La cuarta va a ser si hay o no meconio. ¿Vale? Entonces, 3 preguntas. Edad gestacional, si es producto único gemelar. Pienso si le voy a hacer pinzamiento temprano o tardío por cordón umbilical. Y si hay o no meconio. Entonces, les voy a poner un ejemplo para que diferenciemos el recién nacido de alto riesgo y de bajo riesgo. Me dice el ginecólogo, es un niño de 38 semanas, producto único. Yo digo pinzamiento tardío, le voy a hacer ese bebé, porque aparentemente todo viene bien, pero mi cuarta pregunta es, ¿tiene meconio? Y el ginecólogo me dice, sí, tiene meconio espeso. Eso tiene meconio espeso, cambia todo, ya no se vuelve una atención de bajo riesgo, se vuelve una atención de alto riesgo. Y de alto riesgo quiero decir que debo llevar a 2 o más reanimadores, debo dejar 2 a valorar ese bebé, y cambia mi situación de pensar que voy a hacer un pinzamiento tardío o que todo va a salir bien. Yo debo de pensar que puede haber un problema. ¿Por qué? Porque el meconio es el dato de sufrimiento fetal agudo. Ojo, no todos los niños que tengan meconio, nazcan nacidos de meconio, van a tener problemas respiratorios, pero la mayoría sí. Algo que ustedes deben de saber y comprender con lo que es la circulación fetal, que les apunté ahí al principio, es el 90% de los niños que tienen problemas en su nacimiento, el origen es intrauterino. Un problema hubo en la transición de la placenta que no le daba suficiente oxígeno al feto, entonces el problema es intrauterino. Claro, nosotros lo detectamos cuando nace, pero ya había bradicardia, había meconio, había disminución de la motilidad fetal, disminución de los movimientos del feto, entonces ese problema ya existía. Solo para poner esa imagen, por ejemplo, entonces las primeras preguntas que le voy a hacer al gineco es si es de término, si es producto único, si tiene o no meconio, y plantearme si hago un pinzamiento temprano y tardío. ¿Cómo debo de colocar un bebé para empezar su exploración? Cuando me lo dan, es su tórax, su cráneo hacia al tórax mío, y digo, si podemos observar ahí a ese bebé, a grosso modo observamos que su cordón umbilical, ya lo cortaron por cierto, está completamente verde, ¿no? Se ve color verde el cordón umbilical. Ahorita vamos a ver el tono que tiene este niño, que es un tono que está en el flexor, pero lo vamos a comparar con este niño. Ese es un tono flexor normal. El otro tenía un tono, pero estaba disminuido. Ahora vamos a regresar y vamos a ir al algoritmo. Una vez que ya bajé al área de cirugía, estoy en quirófano para tener una cesárea o un parto, estas primeras preguntas del primer rectángulo son las que me debo de hacer cuando yo recibo al bebé. Cuando el bebé nace,
Las preguntas que me debo de hacer ahora son, ya tengo mi campo, previamente ya alisté mi equipo, tengo mi cuna de calor radiante preparada y debo preguntarme, ¿el bebé es de término? Esa pregunta, recuerden que ya les había hecho al ginecólogo, ¿no? Pero cuando ya nace el bebé yo tengo que estar observando si parece o no de término. Ni siquiera le he valorado capurro ni nada, simplemente es corroborar lo que me dijeron. La segunda es, ¿llora o respira? Y la tercera es, ¿tiene buen tono? Si el bebé parece de término, respira o llora y tiene buen tono muscular, sí, me voy a cuidados de rutina y cae en el 90% de los pacientes que elegimos la vez pasada. Si cualquiera de estas tres preguntas, alguna dice, ¿tiene buen tono? No. O no llora o no respira, o no parece de término, nos pasamos al siguiente rectángulo. Eso sí, apúntenlo en su cuaderno o donde puedan, o apúntenlo así nada más y luego lo vamos a detallar. Esto se llama pasos iniciales de reanimación. Pasos iniciales de reanimación es este rectángulo. Quiero que vean el relojito que está al lado, lleva 30 segundos. Entonces, lo recibimos y aquí hasta acá llevamos todavía menos de 30 segundos se cumple hasta acá. Por eso cuando ustedes les hagan una pregunta, ¿cuánto necesita de agua para que yo lo reanime? No es valorable, porque no has llegado al minuto y tú tienes que decidir a los 30 segundos si lo reanimas o no. Esa pregunta es una trampa. ¿Con cuánto de agua lo reanimaste? Nunca llegaste a larga, porque lo empezaste a reanimar a los 30 segundos, era lo que les decía. Si ustedes ponen en su nota, recibo a recién nacido y después el habla a los 5 minutos y lo empieza a reanimar, algo anda mal. No lo reanimamos bien desde los 30 segundos. Entonces, estas 4 preguntas han ido cambiando a lo largo de los cursos de reanimación. Entonces, les explico que anteriormente agarrábamos al bebé, no lloraba, no tenía tono, parecía prematuro, lo colocaba con el cráneo en semitórax, abría la viaria y aspiraba. Agarraba una perilla y aspiraba. Esa era la primera maniobra que hacíamos, colocar, abrir y aspirar. Cambió. A partir del 2007, cambió y es, coloco en cuna de calor radiante, abro vía aérea y aquí dice, si es necesario desobstruir. Esta parte cambió porque ahora dice que si el niño cuando yo abra la vía aérea, lo coloque en cuna de calor radiante, la vía aérea no la veo obstruida, no debo de meterle la perilla. Lo que debo de hacer es secar y estimular. Seco y estimula. Si el bebé después de que lo seque y estimule empieza a llorar y a gesticular, ni siquiera lo aspiro. Ojo, son 2 niveles de aspiración. El primero son los primeros 30 segundos. Si yo coloco en cuna de la rueda de calor radiante, posiciono vía aérea, seco y estimulo, no llora, reposiciono, no llora, aspiro. O sea, ya hice, lo coloqué, abrí la vía aérea, no tenía obstrucción, lo seco, vuelvo a reposicionar, no llora, empiezo a aspirar. Hasta aquí, después, o sea, la aspiración ya va a quedar en último. Y eso lo tengo que hacer en este periodo de los 30 segundos. Cuando yo veo los 30 segundos, yo debo de haber valorado ya frecuencia cardíaca, apnea o Haskell. Los 3 criterios que me van a dar para que yo vea esto que se llama PPI, que se llama ventilación con presión positiva. PPI quiere decir ventilación con presión positiva. Entonces, cuando yo llego a los 30 segundos, debo de evaluar la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se evalúa la frecuencia cardíaca en la reanimación neonatal? Se cuentan 6 segundos. Les voy a contar yo en voz alta 6 segundos y les voy a decir un número. El número que les dé lo van a multiplicar por 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14. 140. Eso es automático. Lo que me dé por 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. 40. El número que me dé dice, si tiene menos de 100 latidos por minuto, esté en apnea o hace Haskell, ¿cuál es el Haskell? El jadeo, ¿no? Hubieron muchas modificaciones ahora ya en los cursos, tanto en el adulto, en el paciente del PALS, que es el niño mayor de un mes, y el neonato. El Haskell se considera ya que va una respiración de paro ya. Entonces, cuando nosotros vemos incluso ya un adulto o un paciente mayor de un mes que está haciendo Haskell, es respiración de eminencia de paro. Empezamos a preparar nuestro equipo porque va para allá.
En el neonato y en el paciente de PANS, nosotros no nos esperamos a que caiga en paro, que deje de respirar. Nosotros, cuando ya vemos que tiene Haspin o apnea, empezamos a ventilar. ¿Cuándo voy a dar ventilación? La pregunta es, ¿cuándo voy a iniciar ventilación con presión positiva? Cuando hay apnea, cuando hay Haspin o cuando la frecuencia cardíaca es menor de 100. Esa es la respuesta. ¿Cuándo le voy a dar con el AMBU? Frecuencia cardíaca menor de 100. ¿Tiene Haspin o tiene apnea? Llego aquí cuando le doy ventilación con presión positiva, que de todo el porcentaje de los niños solo era el 10%, 9% mejora. 9 de esos niños ya mejoraron solo con ventilación con presión positiva. Uno de ellos no va a mejorar y va a caer en paro cardiorrespiratorio. Nosotros le llamamos paro cardiorrespiratorio cuando la frecuencia cardíaca es menor de 60. ¿Cuándo digo que hay paro cardiorrespiratorio? Cuando la frecuencia cardíaca del neonato es menor de 60. No necesito asistolia. Si ustedes están en su centro de salud, llega una mamá que no sentía movimientos fetales, el niño nace, lo revisan y está en asistolia, su primer diagnóstico es óbito. O sea, no se mueve, está en asistolia, puede ser óbito. De ahí se van con calma. ¿Qué hacen? Pasos iniciales de reanimación, porque a veces nos estresamos, obviamente todos nos estresamos, ¿no? Les voy a contar una anécdota. Me llamaron para valorar un residente que era R1 y que lo habían reportado porque llegó un paciente pediátrico, era su segundo día de residente de pediatría y lo reportaron porque tuvo miedo a la atención médica, ¿no? Entonces yo fui a la reunión porque estaba en el comité de enseñanza y así, y ahorita no estoy, pero hace varios años. Le bueno, platíquenme pues cuál fue el caso, ¿no? Y habían dos intensivistas y una neurocirujano pediátrica. No, es que llegó un niño de 9 años que en la comunidad le dio un machetazo acá. Le digo al Gilberto, bueno, no sé qué sabía que la sangre. Y le digo, ¿qué hizo el doctor? Se hizo hacia la pared. Digo, pues yo también hubiera hecho eso, ¿no? Entonces, segundo día, tu reacción no es la misma. Entonces, si no tienes ese punto, pues nos vamos a fallar. Por eso, estas cosas de los cursos de reanimación, lo que hacen los niños es repetición del evento para que nos capacitemos en este punto. Es así. Paciente que nace en asistolia, lo primero que debo hacer, pasos iniciales de reanimación. Otra vez, no me estreso, abro vía aérea, coloco, seco y estimulo. Frecuencia 0, por ahí ya está, es un óbito. Puedo decidir si continúo, le doy ventilación con presión positiva, pero debo de avisar al ginecólogo, el bebé está en asistolia. Porque es diferente, cambia completamente mi diagnóstico. Esto solo es un comentario, no nos vamos a meter ahorita en óbitos, nos vamos a basar más en esto, pero sí, eso quiero que lo tengan bien. No, entonces, para nosotros paro es frecuencia menor de 60. Pero ¿saben qué? Primero, antes que digan que tiene paro cardíaco, le tuvieron que haber dado un ciclo de ventilación con presión positiva. Ustedes, el niño, como no ventilaba, tenía Haspin, o sea, estaba en apnea, tenía Haspin o frecuencia cardíaca menor de 100, ustedes le tuvieron que dar primero un ciclo. Después que le dieron un ciclo de 30 segundos, sigue paro, menor de 60, es paro. Porque aquí cuando le di el primer ciclo de ventilación con presión positiva, pueden pasar tres cosas. Le di un ciclo 30 segundos y el bebé empezó a respirar y recuperó la frecuencia cardíaca, tiene 140 y respira. Entonces el niño lo que tenía era una apnea o un paro respiratorio. Bueno, le retiro el AMBU y sigue respirando. ¿Qué puede suceder? Le digo a sus compañeros, híjole, tenía apnea o frecuencia cardíaca menor de 100, le doy, termino los 30 segundos, le vuelvo a checar y me dice mi compañero, tiene 140 cardíaca. ¿Está bien? Está bien. Le retiro el AMBU y cuando se lo retiro, vuelve a radicalizarse. Entonces ese niño está en paro respiratorio, no tiene automatismo. Ahí ya cambia, más adelante lo vamos a ver en el curso. Cuando yo tengo un niño que le estoy dando ventilación, y cuando lo ventilo mantiene la frecuencia cardíaca, pero le dejo de dar y se va hacia abajo, es porque no está respirando, está en un paro respiratorio, hay que intubarlo. O sea que puedo tener un niño que no le dé reanimación con presiones torácicas y le pase adrenalina y que lo tenga intubado. Es válido, ¿no? ¿Qué quiere decir? Miren, les va a pasar, les ponía un ejemplo a sus compañeros. De repente a nosotros nos hablan y nos dicen, vamos a meter a una paciente por preeclampsia, de urgencia. Cuando va entrando empieza a convulsionar, se hace una eclampsia. Entonces llega y ¿qué hace el gineco? Se va a anestesia general y anestesia. Le pone la mascarilla, le pasa general, le pasa aire y tiene 5 minutos para sacar al bebé, el gineco. Entonces lo saca. En esos 5 minutos tiene que ser corto para que el anestésico general que le dé no le saque el producto, pero sí le llega. Cuando nosotros lo sacamos, está en paro. Puede ser por paro farmacológico, por ejemplo. Entonces,
debemos de tener cuidado en el aspecto de que puede ser un niño que solo con ventilarlo mejore, que la frecuencia se mantenga, pero que al retirar el AMBU vaya a bradicardizar, entonces lo intubo. La otra, ¿cuál sería? Le di muy buena ventilación, mi compañero le dimos muy buena ventilación, le dimos un ciclo y aún dándole buena ventilación tiene 40 de cardíaca, 40 de cardíaca. ¿Qué quiere decir? Ese niño está en paro cardiorrespiratorio y pasamos inmediatamente a dar compresiones torácicas y paso de adrenalina. ¿Ya? La cuarta posibilidad, le di un ciclo de ventilación positiva, pero un prematuro de 1300 gramos, recuperó la apnea y se quedó respirando, pero tiene un Silverman de 3, o sea, hace o lo intubo, le pongo surfactante o le pongo un CPAP. ¿Qué puedo decir? Por esta parte, porque es importante en la animación, porque si seguimos el orden, yo voy a decir, recibo recién nacido prematuro, no tiene tono, no respira, hago pasos iniciales, sin mejoría, doy ventilación con presión positiva, recupera frecuencia en 140, sin embargo con dificultad respiratoria, por lo cual intubo al paciente. ¡Pum! Hasta ahí. Estás diciendo lo que estás haciendo y lo que está sucediendo. Y si se dan cuenta aquí, ya me va a preguntar mi compañero, el tercero que ya, ¿cuánto tiene de agua? O enfermería me dice, doctor, ¿cuánto tiene de agua? ¿Cuánto tiene de agua? Entonces ustedes pueden decir, si está intubado y estoy reanimando, dicen no valorable. Pero si aquí lo saqué, lo sequé, lo estimulé y empezó a respirar, o sea, solo con pasos iniciales respiró, pues cuando llega el minuto le puedo dar su agua. Tuvo 7, 9, 7 al minuto, o 8, o 6, y lo voy a seguir vigilando. Pero cuando ya lo intubé, cuando ya lo estoy dando reanimando, no puedo dar en ese momento un agua, le diré no valorable, y le ponen así su nota, agua al minuto no valorable. Y obviamente la ponen, estoy reanimando, estoy pasando adrenalina. A los 5 minutos, agua de 6, así sí es válido, pero intubado, con lo que quiera. Entonces, ¿por qué? Porque lo que tienen que coincidir son los tiempos. Bueno, ¿por qué el 90% de los niños cuando les doy ventilación con presión positiva, de esos 10 que estaban ahí, 9 otra vez les va bien? Porque el paro es, o el evento es hipóxico. Cuando ustedes reaniman al adulto, incluso en la técnica, empiezo con presiones y luego ventilo. ¿Sí? Comprimo, ventilo, así inicia el ciclo. Aquí no, ventilo 30 segundos y luego doy compresiones. ¿Por qué me da esta chance? Porque el origen del paro en el neonato es hipóxico. No así en el adulto y tampoco así en el niño mayor, porque la mayoría de las ocasiones en el niño mayor es un paro ya sea por choque, por isquémico, igual que en el adulto. Es más isquémico que hipóxico. Entonces, en esta es la única edad donde la ventilación con presión positiva puede mejorar. ¿Necesita estar conectado a una fuente de oxígeno, un tanque de oxígeno? Sería lo ideal. Pero cuando ustedes vean ya los cursos y tengan a sus coordinadores de curso, te van a poner ahí la guía y ellos mismos te desconectan el AMBU de la guía y esperan tú si lo reanimas. Tú lo debes de reanimar aunque no tengas una fuente de oxígeno. Se lo empiezas a reanimar, porque eso va a pasar en el centro de salud, que no van a tener su tanque de oxígeno a veces, o están las válvulas y no hay oxígeno. Entonces no importa que no tengan un concentrador de oxígeno, un tanque de oxígeno, ustedes lo pueden empezar a ventilar con su AMBU sin que esté conectado a oxígeno. Lo ideal sería que todo niño, sobre todo el menor de 35 semanas, niño prematuro menor de 35, lo ideal es que sí lo tengan conectado a una fuente de oxígeno, pero si no hay, usted lo puede reanimar. Anteriormente, en el 2001, 2002, estábamos reanimando y decíamos, no tengo fuente de oxígeno, no reanimas, consigue una, y decíamos, vamos a conseguir una, lo conectamos, será simulado, pues, a ver si empezamos, o sea, se dieron cuenta que tardábamos un montón. Otra cosa que es importante acá, que se las van a preguntar, pero fuera que se las van a preguntar, les va a pasar muy comúnmente, el niño que tiene meconio. El niño que tiene meconio ha sido una gran discusión a partir del 2005, porque el niño que nacía batido de meconio, que nacía, no tenía tono, no lloraba y no respiraba, pasos de reanimación iniciales cambiaban, seguro. Lo agarrábamos, le abríamos la vía y le metíamos un tubo endotraqueal y lo aspirábamos. Después de muchos estudios se dieron cuenta que la mayoría de las intubaciones que estábamos haciendo eran malas y tardábamos más de 1 minuto en intubar. Entonces dijeron, si tarda más de 1 minuto en intubar, pues obviamente es hipóxico 1 minuto. Lo más seguro es que cuando llegue acá va a caer en paro cardíaco. Entonces nos dijeron, niño que tiene meconio, pasos iniciales. ¿Y qué sigue? Esto, no te cambies ya. Y aquí no mejora, ventilación con presión positiva. O sea que a los 30 segundos yo le estaba dando ventilación antes de intubar.
Entonces el niño que tiene meconio se va a reanimar como cualquier otro. Solo que aquí es muy probable que cuando ya lo empiece a ventilar, me cueste ventilarlo porque está lleno de meconio. Y que seguramente cuando yo lo intube ya en esta parte, aquí abajo, le tenga que poner el tubo y lo tenga que estar aspirando del meconio. Eso cambiaría. Pero dijeron, van a hacer los mismos pasos y hasta aquí intubo. Esos fueron los cambios que se hicieron. Ahora, una vez que nosotros, le digo, dimos un ciclo y pasan cualquiera de las 4 cosas que yo les dije, la última sería que ya le di ventilación y sigue en menos de 60, inicio, compresiones torácicas y paso de adrenalina. Eso lo vamos a ver en el curso. Y lo otro que quería comentarles es que fíjense en esta tablita. Esta tablita de saturación es un niño que está haciendo una transición normal. A los 3 minutos satura entre 55 y 80. Entonces, acá para reanimar no necesito ni saber cuánto tuvo de agua y tampoco cuánto tuvo de oximetría de pulso. Mis parámetros para saber es si tiene todo yo lo respira y si cuánto tiene de frecuencia cardíaca, Husky o apnea. Esas son mis preguntas. Les pueden preguntar, tiene, por ejemplo, algunos monitores les dicen, a ver doctor, llevas 5 minutos y tienes 80 de saturación, ¿lo intubas o no lo intubas? ¿O lo reanimas o no lo reanimas? No, aquí dice que no. Pero es una presión que a veces hacen, ¿no? O sea, nosotros aquí lo que tenemos es que tenemos este cuadro pegado en las cunas de calor radiante y nosotros vamos viendo los niveles de oxigenación. Pero te digo, no nos interesa saber al principio cuánto satura cuando yo empiece a reanimar. O sea, tu parámetro no es el cuando ya lo tengo intubado, ya lo tengo con intubado, lo tengo con un ventilador y le pongo la FiO2 al 100, sí me preocuparía. Que tenga la FiO2 al 100, lleve 10, 15 minutos y sature 80 o 55. Ahí sí diría, bueno, ahí hay un problema cero. Cuando ya hice el trabajo, hice la buena técnica, lo intubé, le di buena cantidad de masajes, le pasé la dosis adecuada de adrenalina y el niño no mejora, existen algunas posibilidades que están en este cuadrito de abajo. Ventilación inadecuada, está mal intubado, mi tubo endotraqueal está doblado o no está bien colocado. Neumotórax o neumotórax de tensión, hipovolemia u otros diagnósticos. ¿Quiénes nos hacen muy frecuente esto y es muy común en nuestro medio? Hipovolemia, las mamás que tienen desprendimiento prematuro de placenta, que entran por urgencia y llegan por una hemorragia y hacen un desprendimiento prematuro de placenta, el niño está chocado y está en paro. Entonces, aunque yo lo reanime, no mejora porque necesito manejar el choque. Volumen. Aquí en este caso, llego acá, por ejemplo, llego hasta acá abajo, si se dan cuenta, ya le di, pasé adrenalina y le di masaje y no mejora, me voy o le paso líquidos o veo si no tiene un neumotórax. Y la otra, hay algunos pacientes que tienen, se llaman pacientes incompatibles con la vida, como los que tienen hidranencefalia, por ejemplo, que a veces por más que le dé, pues no mejora. Este es un neumotórax, por ejemplo. Entonces, a veces tenemos niños así. Ay, te voy a apagar la luz de este lado, derecho. Entonces, si se dan cuenta en este niño, podemos andar reanimando y todo esto que está de este lado es un neumotórax. Entonces, ¿qué tipo de paro se produce cuando tengo un neumotórax? ¿Qué tipo de choque? O sea, ¿se muere porque tiene un choque? Cardiogénico, ¿no? Bajo obstructivo, ¿no? Ajá, pero sí. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo se le llama? ¿Choque distributivo, obstructivo o séptico? Es un caso obstructivo. Porque empieza a comprimir y el corazón ya no puede latir adecuadamente bien y dice, pues tiene ruidos cardíacos velados, de mi diafragma. Y esto, por ejemplo, algo bien importante, cuando nosotros tenemos este tipo de problemas no tenemos una radiografía, hacemos el tratamiento solo con clínica, o sea, vemos que tiene un tórax más elevado que otro, que no ha mejorado en su reanimación, entonces nosotros hacemos o colocamos un minisello o un sello pleural ahí. Pues de las características o las consecuencias de que un paciente no haya mejorado o no mejore después de reanimarlo, pues este es un neumotórax. Atención, si se dan cuenta, este está del otro lado, del lado izquierdo, y ese puntito blanco que se ve ahí es el minisello. Aquí ya tiene un minisello. Este es el minisello, pero aquí todo está, la columna de aire se ve desde acá, todo el pulmón está empujando hacia el lado contralateral.
Entonces, en muchas ocasiones tenemos problemas de que no mejora por las complicaciones, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, entonces, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros para reanimar a un niño? Tenemos 15 minutos. Una vez que llegamos a 15 minutos y el niño sigue en paro, cumplimos los 15 minutos, ya no lo reanimamos, porque está establecido que el niño después de 15 minutos tiene daño neurológico permanente, crisis convulsivas, alteraciones en el neurodesarrollo, sordera, ceguera. Entonces el pronóstico de vida es muy malo. De todos los niños que están en paro, caen en paro y tardan más de 15 minutos, el 50% de ellos van a morir en el primer año de vida. El otro 50% va a tener alteraciones del neurodesarrollo severas y el último 25% a los 5 años va a tener alteraciones del neurodesarrollo. O sea, su pronóstico es muy malo. Por eso es que decidimos no reanimar después de 15 minutos. Hay algunos niños que no reanimamos en la Academia Americana de Pediatría, en los cursos de reanimación. Niños menores de 24 semanas no se reaniman. Algunos niños que tengan malformaciones no compatibles con la vida, que sean síndromes congénitos severos. Solamente que aquí yo siempre les digo a los alumnos, y bueno, igual en el hospital regional sucede con los residentes. El problema es que no tenemos diagnósticos, porque a veces la mamá no llevó control prenatal, entonces no lleva ni ultrasonido. Nos enteramos de que tiene un síndrome congénito severo porque lo vemos, pero no hay ningún protocolo. Entonces ahí para nosotros es complicado, porque, por ejemplo, de repente el familiar quiere que reanimemos al 100% a su bebé, pero su pronóstico no es bueno de vida, ¿no? Entonces hay un manejo que se llama manejo mínimo no invasivo, que es para ese tipo de pacientes que no tienen buen pronóstico o lesiones no compatibles o síndromes no compatibles con la vida, que lo que se hace, se comenta en la unidad de bioética del curso, que lo que hacemos es que el papá y la mamá pasen, estén con el bebé porque su pronóstico de vida es malo, entre comillas. Hemos tenido algunos problemas porque de repente nace un bebé prematuro que pesa 625 gramos, tiene lesiones cerebrales severas y decimos, bueno, lo más probable es que fallezca en las siguientes 8 horas. Hay niños que se dicen 36 horas, 5 días. Entonces es algo complicado. ¿Cuál es el punto? Volvemos al principio, mal control prenatal. O sea, no sabemos ni cómo van a ser. Entonces, cuando ustedes vayan al regional, que les va a tocar ahí, se van a dar cuenta que tenemos 60-55% son prematuros, muchísimos prematuros, de mamás muy adolescentes, y mucha asociación de que las mamás que tienen esos bebés están en terapia intensiva obstétrica por eclampsia, por preeclampsia, por consideraciones muy severas. Entonces, esto lo vamos a hacer ya en la práctica, nos vamos a poner de acuerdo para ver qué día exactamente. Y ¿quién les toca? ¿Qué tema les toca a ustedes?